Quien incendio busca, o se quema o se chamusca, dice el refrán. Ojalá fuese así, pero lo normal es que el pirómano siga cerca del monte y reincida. El 70% de los incendios son intencionados. Ajustes de cuentas, engaños o simplemente venganzas. El patrimonio natural está herido de muerte. Estamos en septiembre, pero 2012 será recordado como uno de los peores por culpa de los incendios. En 8 meses se han arrasado 34.000 hectáreas en la comunidad. 60% en León. Solo en el incendio de Castrocontrigo ardieron aproximadamente unas 12.000. Es uno de los mayores desastres ecológicos que se recuerdan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tendrán que pasar 40 años para que esos montes vuelvan a recuperar su esplendor. Por suerte, o más bien casi por milagro, no hay que hablar de ninguna víctima mortal. Algunos aún tienen metido el miedo en el cuerpo. Yo no he dormido en toda la noche porque estaba disgustado, pues acá se me quemaban los animales y las vacas. Tuve que quitar el remolque y las vacas allí y todo allí. Sí que estábamos muy nerviosos y yo concretamente, sin haber conocido nunca esta situación, me preocupé bastante. Irnos no lo hemos pensado en ningún momento. Algunos pueblos jamás serán iguales. Es una de las heridas que peor va a cicatrizar. Me dieron ganas y lloré, de verdad, de la tristeza, de la soledad, que ve algo que conocías un día antes y ahora desconoces completamente, y sientes que el futuro de tus hijos tiene que ir a buscarlo a otros sitios. Es la tragedia más grande que ha padecido en toda su historia. Es muy difícil imputar a estos malnacidos que tiran la cerilla. La sociedad es unánime en endurecer las penas contra los pirómanos, aunque, por ejemplo, el fiscal general del Estado, Torres Dulce, también pide reflexión y que no seamos tan viscerales. Vamos a reformar el Código Penal, vamos a reformar la definición de tipos penales, vamos a endurecer las penas. No descartamos esa posibilidad, pero no actuemos siempre conforme con la visceralidad de la coyuntura del momento concreto, sino con la perspectiva de que el Código Penal es la última ratio para enfrentarse a problemas de convivencia y establecer medidas de penalidad muy severas. Pues bienvenidos a Espacio Abierto, a la tertulia de su televisión autonómica. Hoy queremos hacer balance de esta tragedia y preguntarnos si hemos hecho todo lo suficiente para evitarlo. Para hablar de ello, hoy nos acompaña José Ángel Arranz, que es el director general de Medio Natural. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches a vosotros. ¿Se puede decir que usted ya ha visto con sus propios ojos el infierno? Pues lo más parecido que podemos ver casi en la Tierra. El incendio del último día de Castrocontrigo se asemejaba mucho, ha sido un incendio muy devastador. Bueno, es la pregunta, volveremos sobre ello, pero ¿verdaderamente se ha hecho todo lo que se podía? Y ahí me refiero no solamente, ya hablaremos en concreto de ese incendio, sino en general, en estos 8 meses que llevamos de año tan terribles. Pues en cuanto a la extinción, yo estoy convencido de que sí, de que se está haciendo todo lo que se puede. Es decir, no por tener más medios de extinción se va a ser más eficaz, ¿no? El problema hay que focalizarlo una vez más en las causas, ¿no? No podemos focalizar el problema en el que extingue, sino en el que causa ese incendio, si no, no llegaremos nunca a un buen final con la problemática de los incendios en nuestra comunidad. Bueno, son muchos los brigadistas, los agentes forestales que luchan contra el fuego, también la unidad de emergencias, la UME, por eso hoy nos acompaña el teniente coronel César Gutiérrez de la Cámara ARA. Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme. El jefe del 5º Batallón de Intervención en Emergencias. Hemos citado ya Castrocontrigo. ¿Ha habido peligro en esos incendios? Porque claro, cuando uno va allí no sabe lo que se va a encontrar y muchas veces queda la retaguardia
descubierta. El ámbito de actuación nuestro, Comunidad Militar de Emergencias que somos, es las emergencias, y toda emergencia por definición supone un riesgo. En ocasiones el riesgo es, digamos que muy acerbado, muy exagerado, y sinceramente el incendio que hacemos referencia hace un momento, el director hacía referencia al de Castro Contrigo, fue un caso concreto. Pero en cualquier caso yo le diría que absolutamente ninguno de los incendios, en el momento que se declaran como incendios, deja de tener su riesgo, y cualquier día nos podríamos sorprender con una desgracia de la que realmente sí que lamentaríamos, pues digamos que daños personales que evidentemente no hemos tenido, digamos que la pena o la desgracia de haber sufrido en este caso. Me imagino que será muy complicado la relación y la coordinación entre tantos equipos allí trabajando. ¿Es buena la relación entre los brigadistas, los equipos de la Junta de Castilla y León, muchas veces voluntarios, gente que quiere ayudar y que a lo mejor comete errores, y luego a lo mejor la UME, que es un ejército, es decir, que tiene una disciplina militar? ¿Cómo se coordina todo eso? Yo le digo que en primera instancia la coordinación corresponde al que lidera la emergencia, y en el caso concreto de los incendios que estamos hablando de esta campaña, no ha habido ninguna emergencia a nivel nacional, todas esas, digamos que han sido de nivel inferior, y por tanto corresponde a la comunidad, que es quien tiene el liderazgo y por tanto quien le corresponde esa responsabilidad. Desde mi punto de vista, como uno más de los que participan en apoyo a la comunidad autónoma, en el caso concreto de la Junta de Castilla y León, debo decir que es extraordinaria. Sinceramente, lejos de ser difícil es francamente buena. La relación nuestra es buena, que además no es solamente en el momento del incendio, sino que gracias al interés que existe por tanto a la administración de lo que es local, autonómica, como de lo que es en sí Fuerzas Armadas y en concreto la OME, tenemos mucho interés, y así lo hacemos, en desarrollar actividades conjuntas que se van, digamos que espaciando a lo largo del año, con lo cual todavía lo hacen más fácil cuando llega el momento de la emergencia. Pero no olvidemos que una emergencia es una situación extrema, y que como emergencia que es, evidentemente conlleva situaciones que por mucho que hayamos querido no se han, digamos que, previsto en todos sus términos. Quiero decir con esto que, aun siendo muy buena, siendo excelente, que duda cabe que estamos hablando de emergencias. Bueno, vamos ahora con los responsables, con los pirómanos. Hemos querido que en esta mesa se encuentre también un responsable de la justicia, en este caso José María Crespo. Muy buenas noches. Buenas noches. Es magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid. Hemos escuchado ya al fiscal jefe, se está hablando que próximamente en un Consejo de Ministros se va a reformar el Código Penal, esa es la intención al menos, para incrementar las penas a los pirómanos. ¿Alguien, y usted en concreto le pregunto, se cree que se puede reducir, es decir, que los pirómanos van a dejar de tirar la colilla o van a dejar de prender el fuego porque se les endurezcan las penas? ¿O el problema verdadero que la justicia se encuentra para que esta gente acabe entre rejas es otro, como a lo mejor la falta de pruebas? Bien, las penas de los incendios forestales de gran magnitud yo creo que están suficientemente consideradas en el Código Penal, puesto que pueden llegar a 20 años. Otra cosa es que en determinados incendios, todo lo que sobrepasa un fuego no controlado, causados por negligencia, por ejemplo, ahí las penas son inferiores. Incluso algunos incendios de zonas menores, las penas son bastante inferiores. Hay un desfase que yo creo que es por donde se podría intentar una reforma. Pero los incendios forestales, como algunos de los que hemos tenido en Castilla y León este verano, están suficientemente penados. Yo creo que esa pena no se puede elevar mucho más. Sí que se puede hacer más, sobre todo de cara a la investigación de los delitos de incendio, una vez que se ha controlado y extinguido el fuego. La justicia entra en último lugar, como ha dicho el fiscal general del Estado, y aparte de la educación en silvicultura, después la prevención, la acción contra el fuego, viene la investigación. Es donde creo que habría que hacer un poco más de hincapié, teniendo en cuenta, no obstante, que, por ejemplo, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil ha incrementado en un 110% la detención o imputación a personas concretas de delitos de incendio, adrede, causados de propósito, digámoslo así, para entendernos. Otra cosa son las imprudencias, que muchas veces se escapan del Código Penal. Luego andaremos sobre este tema, pero la gente que nos está viendo, es voz populi, que se sabe que es una persona, pero o que pasa a disposición judicial y le vuelven otra vez a ver en la calle. ¿No se puede hacer nada, aunque se sepa exactamente que esa persona reincide, que es él? Bueno, el convencimiento personal de cada cual respecto de que un vecino es el autor de un incendio,
desde el punto de vista de la justicia penal no sirve. Se llega a una condena tras un juicio, en ocasiones conjurado, estos grandes incendios forestales son conjurados, y con las pruebas. Eso es lo que hay que buscar, los indicios que den lugar a que existan pruebas suficientes. Si no, esa persona resultará suelta. Y esto es el final. Al principio, que entra en el juzgado, es detenido y que luego le ve en la calle otra vez el vecino. Claro, para todo presunto delincuente rige la misma ley. Y para que una persona entre en situación de prisión preventiva se necesitan dos requisitos fundamentales. Uno, que se cumpla lo establecido en nuestra ley, que tiene unos requisitos bastante importantes o duros, y segundo, que alguien lo pida, que no sea el juez. El Ministerio Fiscal normalmente, porque cuando una persona está detenida es el primero que está allí, y se tienen que cumplir ambos. Pero el primer requisito es que se cumplan las normas de nuestra ley de enjuiciamiento criminal que permiten que un detenido pase a prisión y que no quede en libertad. Y son bastante considerables. Luego hablaremos de cómo se puede modificar ese Código Penal. También se encuentra con nosotros José Manuel Beneitez. Buenas noches. Muy buenas noches. Usted es vocal de Profor, una asociación de profesionales forestales, en concreto de aquí de Castilla y León. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, ya lo anunciaba José María Crespo, hay una parte necesaria de educación para que no se lleguen a situaciones tan dantescas, y a la hora de hacer un balance, y no hemos terminado el verano, los números son los que acabamos de ver. Sin ninguna duda, uno de los pilares fundamentales para la prevención de los incendios forestales es la educación, la sensibilización sobre lo que supone una catástrofe de estas características, sobre el medio natural, sobre el medio rural. Y bueno, Profor, que es la asociación a la que hoy represento, pues viene trabajando durante mucho tiempo, y yo me atrevo a decir que en las zonas rurales donde se ha trabajado más en sensibilización, en educación ambiental, pues los resultados igual a corto plazo no pueden verse, pero a medio o largo plazo pues estamos convencidos que es el camino. Es que cuando vemos incendios como el de Castrocontrigo se dice, pero es que los cortafuegos no han servido para nada. Y es cierto, los cortafuegos son infraestructuras de defensa que sirven para el apoyo de las cuadrillas, de las brigadas, pero por sí mismos difícilmente apagan un incendio forestal. Pueden apagar un incendio forestal de pequeña entidad, pero estos grandes incendios forestales difícilmente pueden pararse mediante la red de cortafuegos simplemente. Bueno, 906 incendios en estos 8 meses, y no he mirado, seguramente a lo mejor hay algún incendio en el día de hoy que no hemos contabilizado. Esto supone aproximadamente unos 4 fuegos diarios. Solamente en el mes de febrero y en el mes de marzo, es decir, en pleno invierno, se quemaron más hectáreas que durante todo 2011. Es un pequeño ejemplo de lo que hemos vivido durante estos meses. El fuego ha sido el peor protagonista posible del verano en Castilla y León. Jamás en la última década un año resultó tan adverso para nuestros bosques. En lo transcurrido de 2012 ya se han originado 906 incendios que han arrasado 34.122 hectáreas, mientras el pasado año la superficie quemada se calculó en algo más de 14.400 en los 926 fuegos registrados en el mismo periodo, hasta el 30 de agosto. Son una lacra contra la que todos tenemos que luchar, todos tenemos que hacer un llamamiento, y yo lo hago aquí desde la delegación del Gobierno, porque todavía queda mucho verano, todavía hay mucho riesgo. Venga, el camión para arriba, el camión para arriba. Descarga, me cago en tío. Con 11.724 hectáreas calcinadas, el de Castrocontrigo en León ha sido el mayor desastre natural. Despejado, por si tenemos que salir por patas. A falta de saber qué impacto económico tendrá en el futuro, solamente su extinción ha costado 1 millón de euros. Es más que una desgracia, es la ruina pues de toda la zona. Es una pena, estamos todos desolados del todo. Ya está todo lo dicho nuevo, quemado, todo valle grande, valle pequeño. ¡Suelta el freno! Los incendios ya comenzaban a preocupar a principios de año, en invierno. En Hermisén de Zamora, 2.329 hectáreas se redujeron a cenizas en febrero.
Y hace tan solo unos días, en la zona de La Solana, en Ávila, 1.300 hectáreas también fueron pasto de las llamas el 19 de agosto. Todos a una, que la unidad de acción, que la aportación de los medios personales, de los medios aéreos, de los recursos públicos, tiene su resultado, no solamente aquí en Castilla y León, sino en el resto de España. La temporada de alto riesgo aún no ha terminado y en toda España la superficie forestal incendiada ya asciende a 165.000 hectáreas, un área similar a la isla de Gran Canaria. Es el doble del terreno devastado que en 2011. Y si nos remontamos a la extensión carbonizada desde 1975, 6,6 millones de hectáreas, podríamos imaginarnos que la Comunidad Valenciana y la de Aragón han ardido por completo. Bueno, estamos a 6 de septiembre. La campaña de incendios dura hasta el 30, pero todo depende del cielo, de que llueva. ¿Qué va a pasar en septiembre? Pues la campaña de incendios, te tengo que corregir, dura todo el año. Pero en septiembre teóricamente tenían la época de peligro alto, que si no llueve pues tendremos que prolongar, ¿no? Ahora mismo el riesgo de incendio sigue siendo muy alto. La sequía acumulada de estos meses es cada vez mayor, lo podemos ver en el estado de nuestros propios embalses, y el riesgo cada día sigue siendo mayor. Refresca más por las noches, tenemos menos horas de radiación, pero el riesgo es muy elevado, con lo cual hay que seguir en la alerta constante todavía. Hemos visto los datos. ¿No se podía haber rebajado esta cifra de alguna manera? Pues la verdad es que las estadísticas, cuando se ven con un poco perspectiva, nos van mostrando estos ciclos que van unidos a años muy malos. Cuando tenemos años de sequía, tenemos siempre ligados años con incendios devastadores, ¿no? La verdad es que se ha conseguido con la mejora de los operativos el reducir, aun incluso manteniendo a veces el número de incendios, como es el caso de la comunidad, la superficie quemada. Reducimos considerablemente la superficie media quemada de cada incendio. El número de conatos que tenemos, que es decir, los incendios que no pasan de 1 hectárea, están aumentando mucho, porque tenemos operativos más caros, con el año más pasado, eficaces. Estamos hablando del mismo número de incendios y el doble, o el doble no. Efectivamente. Sí, el doble de las hectáreas quemadas. Al final, lo que marca la diferencia de unos años a otros son los grandes incendios. Cuando tenemos un gran incendio, son los mayores, los incendios de más de 500 hectáreas, son los que nos marcan las grandes diferencias en el número. Y esos incendios son muy complicados de atajar, porque son incendios que tienen unas características que ni con operativos sobredimensionados seríamos capaces de atacar. Con lo cual volvemos otra vez, yo creo que un poco al principio. ¿Dónde hay que actuar? En la prevención y en tener un territorio perfectamente organizado y estructurado que sea menos vulnerable a los incendios, porque estos ciclos se van a repetir y previsiblemente la tendencia, el cambio climático hacia el que vamos, va a hacer que sean más frecuentes años como este, ¿no? Desde la UME, ¿hay alguna diferencia del año 2011 al 2012? Y también, José Manuel, explicar un poco eso. Es decir, estamos hablando del mismo número de incendios, pero se han quemado muchas más hectáreas. Vamos a separar ese gran incendio. No sé si la vegetación, en este caso, había más vegetación o también, y eso lo pondremos encima de la mesa, menos efectivos de prevención y que la crisis también está aplicando. Esos recortes también están llegando a la prevención y a los medios de extinción. Hombre, este año 2012 en lo meteorológico ha sido excepcionalmente malo. Es cierto que el año 2011 ya fue un año malo, ya fue un año muy seco, pero este ha sido sin ninguna duda un año excepcional. Desde los profesionales forestales tenemos la impresión de que estos grandes incendios son los provocados por gente que va a hacer daño, mientras que el gran número de incendios pues viene derivado de
de negligencias, una gestión del territorio que tradicionalmente se viene realizando a través de quemas, a través de la utilización del fuego. Esos incendios es más sencillo de atajar, es más sencillo que no pasen de conatos, que no pasen de 1 hectárea, mientras que estos grandes incendios de pirómanos, de delincuentes que van a hacer daños, pues es mucho más complicado porque se inician dentro de las zonas arboladas, mientras que los otros nacen en las zonas más de matorral, más de monte bajo. Esto yo creo que es materia de estudio, el qué está pasando, el por qué estos cambios se están dando y se están produciendo. Sí, desde el punto de vista nuestro está claro que este año está suponiendo un mayor empleo de unidades de la Unidad Militar de Emergencias, no solamente evidentemente en Castilla y León, sino en el conjunto del territorio nacional. Yo creo que además no hay más que poner los telediarios y darse cuenta que es habitual. Pero también me gustaría añadir que al margen de ese, digamos que, mayor volumen de hectáreas quemadas, lógicamente, primero se dan unas circunstancias que son las que estaba señalando ahora mismo, por parte de las condiciones meteo que se están dando, de las condiciones de estrés hídrico en los materiales, de lo que fue en sí la fase de lluvias que tuvimos justamente antes de lo que ha sido la campaña estival, de la pre-campaña que tuvimos. Hay que recordar que en concreto febrero y marzo, en lo que a mí se refiere en la unidad mía, pero el conjunto de la UME, a nivel territorio nacional fue un, digamos que, número inusual de intervenciones. Y en cualquier caso yo siempre prefiero hacer las referencias a la hora de comparar, digamos, que el rigor de esta campaña, que evidentemente lo es y nadie lo puede denegar. Pero yo, a la hora de, digamos, que cuantificar la eficacia de los operativos que se disponen en el campo y que de una manera u otra trabajan contra el incendio, primero yo siempre prefiero, como digo, establecer 2 parámetros que para mí son básicos. Es decir, hoy por hoy aquí en Castilla y León me da la sensación de que desgracias personales no se han producido. Eso no es fruto del azar. Eso evidentemente es fruto de que han existido unos operativos que han establecido como primera premisa en su intervención. Nuevamente es la dirección, corresponde a la comunidad, o sea que no es UME quien ha, digamos, que establecido esas premisas, pero se han establecido unos esfuerzos principales a la hora de intervenir en base a defender unos núcleos de población, de lo cual evidentemente nadie puede decir que nos alegramos, pero qué duda cabe que estamos lamentando un daño bastante menor del que pudiera haber sido. Y 2, yo creo que estas cosas siempre hay que compararlas con lo que realmente ha sido. Nosotros, y me da la sensación de que aquí todos los que se sientan en esta mesa son relativamente familiares con herramientas de simulación de lo que en sí, digamos, que hubiera evolucionado un determinado incendio en las condiciones que se están produciendo. Si medimos o comparamos, mejor dicho, esos incendios tal cual los desarrolla un determinado modelo en un ordenador con lo que realmente se ha producido, yo me da la sensación, repito, nadie se tiene que felicitar porque estamos hablando de desgracias, pero me da la sensación de que los operativos están siendo del todo eficaces en la medida que estamos hablando, como siempre, de desgracias y de emergencias. José Ángel, el incendio de Castro Contrigo oficialmente hoy ha quedado extinguido, es decir, hablábamos hace un momento. Fuera. Le vamos a dar por extinguido y retiraremos los últimos efectivos que durante todos estos días pues han permanecido allí por si había algún tipo de... Estamos a 6 de septiembre, vamos a recordar lo que pasó el 19 de agosto, 12.000 hectáreas. La cifra oficial definitiva quedó fijada en 11.700 hectáreas quemadas. En menos de una semana las llamas arrasaron el 90% de los montes de Castro Contrigo y asaltaban también municipios adyacentes. 1.338 de especies frondosas como encina o abedul, 655 de pino silvestre o 1.169 de pastos y cultivos. La desgracia ecológica y económica que ha tenido este municipio previsiblemente en toda su historia. Pero la cifra más dolorosa, las más de 8.500 hectáreas de pino resinero, lo que daba al traste con uno de los sectores más emergentes de la zona, una actividad de la que en 3 años ya vivían 10 familias. Otro plan de vida por otro lado, porque aquí ya no tenemos nada. El domingo estábamos echando la partida y por la noche ya no teníamos nada. Ahora en Pobladura de Yuso ofrecen sus pinos, unos 20.000 como pequeño paliativo. Solidaridad para municipios que también empezaban a vivir de las colmenas, de las setas, de la caza, del turismo. Tiene que pasar muchos años para volver otra vez a poder aprovechar ese recurso. 10 días tardó finalmente en quedar controlado el incendio y desde la Junta se asegura que aún se salvaron otras 50.000 hectáreas con las labores de extinción. Ahora queda limpiar la zona para que regresen al hábitat corzos, jabalíes, aves rapaces y un poco de ilusión para las comarcas.
Bueno, pues según se mire, algunos dicen que se salvaron 50.000 hectáreas, otros dicen que si no hubiera sido relajación, si no se hubiesen relajado los medios de extinción, solamente se hubiesen quemado 2.000. Estos son palabras de ecologistas en acción que aseguraban que había habido relajación. Me imagino que no esté de acuerdo el responsable. Pues en absoluto. Es más, las declaraciones que he leído, si son las mismas, son hasta ofensivas, o sea, porque lo que dicen son falsedades que no son ni siquiera presentables, ¿no? En este incendio se trabajó desde el primer momento con los efectivos que en ese momento se necesitaban, porque hay que tener en cuenta, si volvemos a hablar de este incendio, y muy brevemente, porque las cifras son espectaculares, ¿no? Es un incendio que empieza el domingo al mediodía, que prácticamente en las primeras 20 horas por la mañana, antes estaba muy controlado con unos frentes activos y que, recordamos, estábamos en plena hora de calor, 38 grados, rachas de más de 20 kilómetros por hora en una zona forestal con un incendio en copas. Eso es muy complicado apagarlo en ese tiempo y cualquier profesional lo reconoce. Ese incendio, debido a esas circunstancias del segundo día, por varios flancos vuelve a reavivarse y ese incendio vuelve a estar activo hasta la mañana siguiente, que prácticamente se estabiliza ese incendio. Se queman unas 10.000 hectáreas. Hay cifras que son espectaculares, que yo no he visto en mis años de experiencia y son muchos en un incendio. Estamos hablando de que ha habido momentos en el que se han quemado 600, 800 hectáreas en una hora. O sea, eso para alguien que sepa un poco de incendios, yo no lo he visto en ningún incendio antes. O sea, no lo he visto nunca. Es decir, que el trabajo que se ha hecho por los equipos de extinción, por todos los equipos, ha sido magnífico y está quizá mal que lo diga yo como responsable último técnico de ese operativo, pero es que ha sido así. Se ha controlado un perímetro de 65 hectáreas en 12 horas, en una noche. O sea, si eso es descoordinación, pues que venga alguien y si es capaz de decirnos cómo se puede hacer en menos tiempo, estamos abiertos a seguir aprendiendo. La pena es más grande si el que prende fuego conoce cómo funciona el monte. La famosa regla creo que es del 30, ¿no? 30 kilómetros por hora del aire. Menos del 30% de humedad relativa. Sí, los 3,30, sí, efectivamente. Es humedad, velocidad del viento y temperatura, y luego hay también que incrementa otro 30, que es el de la pendiente. En diferentes puntos. No está prevista una diferenciación tan detallada de las conductas relativas a los incendios. El Código Penal se basa en distinguir los urbanos de los forestales, y dentro de los forestales, que es de los que estamos tratando, aquellos, primero, que son intencionados, aquellos que se cometen por una imprudencia, y dentro de los primeros, los intencionados, los que no afectan a una gran superficie de arbolado, que tienen una condena menor, y los que sí lo afectan o ponen en peligro a las personas, que también tienen una condena mayor, que es la que llega de 10 a 20 años. No distingue más. Después prevé unas consecuencias de la calificación del suelo, etc. ¿Hay algún sospechoso detenido? Pues en concreto, y que nosotros sepamos hasta la fecha de este incendio, no hay detenido. Si bien la parte, sobre todo, de esta investigación la lleva más detenidamente por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente pues el SEPRONA y sus cuerpos auxiliares ahora. Porque el juzgado, ustedes, el juzgado de instrucción, sí, son los primeros que reciben, ¿no? Luego ya se deriva, pero... Los primeros no, y se realiza toda la investigación completa y después se decide si la persona o personas imputadas tienen que acudir a juicio o no hay indicios suficientes contra ellos. Pero efectivamente el SEPRONA es pronto. Es que puede parecer que todo esto va despacio, pero todo esto tiene sus fases y la justicia penal es la última. Ahora que ya se ha dado por extinguido el incendio, es el momento de realizar la labor de zona de inicio, área de inicio, punto de inicio, cuadrícula, vestigios y datos de personas que puedan ser testigos de... Pero eso es muy complicado, ¿no? Y eso lo realiza el SEPRONA. Concluye con un informe, que también es complicado de realizar, también es muy técnico,
Y esa conclusión, si hay una persona a la que se le pueda imputar la comisión de este delito de incendio, esa persona será detenida y presentada al juzgado de instrucción. Esto no se puede hacer de hoy para mañana. Tenemos en cuenta que este año son 13.300 infracciones, la inmensa mayoría no son grandes incendios y grandes delitos. Dentro de lo que sí que lo son, se han llegado a determinar un 50% más de causas por el Seprona en este año 2012. No todas las causas llevan a una detención. Y en este caso todavía es que es un poco pronto. Ahora es la labor de la Guardia Civil para investigar. ¿La UME es el incendio más grande que se ha encontrado? No, en concreto la UME es el conjunto de la UME y por tanto es un recurso de ámbito estatal en el conjunto del territorio nacional y evidentemente, por desgracia, en esta campaña hemos tenido incendios de mayores dimensiones que estos. Usted ha estado en Castro con Trigo, me imagino. ¿Cuándo les avisan qué es lo que se encuentra? Pues en concreto en el incendio de Castro con Trigo estábamos desplegados porque estábamos interviniendo en Ávila, en Solana de Ávila, perdón. Estábamos interviniendo también en Villaobispo, cerca de Astorga, y estábamos concluyendo otra intervención también en el Cubo de Benavente. Con eso hay que decir que el nivel de incendios que teníamos en aquel momento y de un poco también hay que señalar la congestión que existe en ese momento de los sistemas, pues evidentemente está provocado porque es una situación que era crítica. De esa situación, como digo, se produce lo que es la solicitud de apoyo por parte de la comunidad autónoma, de la Junta, se dirige a través de los cauces establecidos, que evidentemente son más que conocidos y están más que rodados, y se provoca la intervención. Evidentemente, como la relación es francamente buena, que es un poco al hilo de lo que comentábamos al comienzo, pues ya tenemos índice de que estamos hablando de un incendio grande y que por tanto van a ser recursos, digamos que numerosos, y en concreto lo que sume, pues en un periodo de 12-14 horas desplegamos prácticamente la totalidad de efectivos hasta los 450 en números grandes que tuvimos desplegados en el incendio. Había ahora dos empresas que estaban manejando la posibilidad de comprar todos los árboles quemados para biomasa. ¿Eso es recuperable? ¿Cuál es la forma de trabajar a partir de ahora? Bueno, ahora saldrán los lotes de madera quemada a la venta y muchos de ellos, por el estado de ese arbolado, pues el fin más probable y deseable, pues efectivamente es para biomasa forestal. Esto supondrá unos recursos que sin duda van a ser muy necesarios pues para la restauración de muchas de estas zonas quemadas, porque parte del dinero recaudado pues va al fondo de mejoras de los montes de utilidad pública de la zona afectada. Ahora el problema puede ser los acuíferos, ¿no? Los dos problemas ahora inminentes de mayor riesgo son el riesgo de plagas y el riesgo de erosión y contaminación de acuíferos. Sobre todo si hay lluvias torrenciales al principio del otoño, sus primeros días, podemos tener problemas serios en los ríos, incluso de contaminación y de mortandades de peces por todo el arrastre de esas cenizas, ¿no? Lo ideal sería que hubiera un otoño húmedo, pero sin lluvias violentas, ¿no? Sin lluvias torrenciales, ¿no? Y esos son los dos primeros problemas. El primero, que ya estamos acometiéndolo, es el sacar esa madera quemada para iniciar la regeneración de la masa lo antes posible, ¿no? Bueno, pues vamos con los pirómanos. Les decíamos al inicio del programa que a finales de septiembre el Consejo de Ministros llevará esa posible reforma. Vamos a contar cómo está ahora mismo y cómo se va a modificar. Las consecuencias de los incendios son devastadoras y solo el 5% se producen por causas naturales. El resto es intencionado o debido a negligencias. El Gobierno quiere frenarlo y para ello endurecerá las penas a los pirómanos. A lo largo de este mes de septiembre, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el anteproyecto de ley que reformará el Código Penal. Las penas de prisión pasarán de 5 a 6 años y se introducen 3 nuevos agravantes: que el fuego afecte a zonas próximas a poblaciones, que dañe zonas forestales donde habitan animales en peligro de extinción o flora amenazada y que se provoque cuando las condiciones climatológicas o del terreno aumenten el riesgo de propagación, por ejemplo, en una ola de calor. Endurecer las penas, sin embargo, no ayuda a localizar a los culpables.
no es un problema de endurecer las penas, sino es un problema de poder acreditar la autoría. Basta con ver las cifras en Castilla y León del año pasado. Las fiscalías investigaron más de 300 casos de incendios provocados y solo 9 acabaron en sentencia, no todas ellas condenatorias. El bosque es muy grande y encontrar evidencias que determinen la autoría de una persona hasta el punto de poder formular un escrito de acusación y dictar una condena contra esta persona, pues no siempre es fácil como puede verse. Un problema con difícil solución. Endurecer las penas es solo un paso más en el camino que debe conducir a que no haya más incendios provocados. Bueno, en este caso la pregunta es para el juez, para el magistrado que nos acompaña. Comparte, me imagino, con el fiscal la dificultad de que, lo hablábamos ya antes, sí, sí. de encontrar esas pruebas. Lo había comentado y, claro, coincido plenamente, porque una cosa es poder llegar a determinar la causa de un incendio y otra muy distinta, que determinado que ese incendio no sea debido a causas naturales, encontrar la persona que lo ha iniciado. Es más, una vez encontrada esa persona, hay que ver si ha sido de propósito, para entendernos, causado de modo doloso, o si ha sido simplemente una actuación imprudente. Y si ha sido una actuación imprudente, el Código Penal solo castiga la imprudencia grave en el caso de los incendios. Una imprudencia normal, de un descuido, de prestar poca atención a los posibles riesgos, los indicios, por ejemplo, con una barbacoa que se mueven las hojas de los árboles, pero poco, bueno, pues parece que se mueven poco, pues voy a hacer la barbacoa. Eso queda fuera del Código Penal, queda en la vía civil o administrativa. Entonces, es difícil la autoría, y dentro de la autoría también es difícil llegar a considerar existente una negligencia grave o que ha sido de propósito. Cuando hay una víctima mortal también eso se modifica, ¿no? Lo que ocurre cuando hay una víctima mortal es que existe otro resultado que es también delictivo. Digamos que, para entendernos, se juntan dos delitos. Ya prevé el Código en la cuestión de los incendios que, si tienen peligro para las personas, la pena ya es muy grave. No ocurre lo contrario si no lo tiene. Parece que con la reforma que está en marcha se va a adecuar más la pena de los incendios normales. Y cuando hay un fallecimiento, por supuesto, concurre con otro. Ese resultado supone, de hecho, otro delito en concurso. Durante esta semana hemos preguntado en nuestra página web, hemos preguntado si esta modificación, si creen que el endurecimiento de las penas, como veíamos, hasta 6 años de cárcel, va a terminar con los pirómanos. Como ven, el 95% cree que es insuficiente, que los problemas son otros. Sí me gustaría aprovechar que hay gente de aquí de la Justicia, de la Junta de Castilla y León y el resto de los que nos acompañan en la mesa, para retraerme a octubre de 2011, un incendio provocado por un celador de la reserva de Ancares, en concreto el incendio de Porcarizas. No se pudo demostrar que este celador fue el responsable del incendio y volvió a trabajar al lugar, al monte. Finalmente, gracias, creo que a la audiencia provincial, se le ha colocado en un despacho en la delegación de la Junta en Ponferrada. Bueno, no es exactamente así. Hasta donde yo sé, está pendiente todavía, está imputado, pendiente de juicio. O sea, todavía no hay sentencia y sí que hay pruebas. Bueno, y como estamos todavía pendiente de juicio, pues esperaremos al resultado para poder pronunciarnos. Pero en este caso aún no ha habido sentencia. Hay pruebas, no hay sentencia. Estábamos hablando de un celador que conoce perfectamente el monte y le vuelven a mandar al monte. ¿Esto no se puede hacer alguna cosa para evitar meter en la casa del lobo, meterse en la cara del lobo? Yo parto del principio. Hay pruebas, eso se determina cuando termina el juicio, antes de dictar la sentencia. De momento hay indicios de que esa persona puede ser el autor. Pero una persona que está imputada todavía no ha perdido sus derechos, perdón, al contrario, los tiene, y además el derecho de defensa. Entonces, administrativamente, yo creo que no pierde el derecho a su puesto de trabajo, salvo que o bien exista un expediente administrativo por parte de aquella administración a cuyo cargo está o para la que es funcionario, o bien se solicite por vía penal una medida cautelar de suspensión de empleo o traslado
para evitar que esté en el lugar donde los indicios apuntan que ha cometido un delito. Por eso puede ser que esté trasladado de puesto de trabajo, pero que todavía no haya sentencia, porque estamos en fase de indicios, no se ha celebrado juicio, pues no hay prueba. Me imagino que los que viven del monte, que lo aman, que lo quieren conservar, se tienen que desmoralizar, ¿no?, cuando suceden cosas de este tipo y es tan difícil acabar con los pirómanos entre rejas. Sin ninguna duda, un incendio es terrible. Pues hay compañeros que incluso rompen a llorar cuando están en el monte con todo el arbolado, con toda la vegetación quemada, y sí que pues consideramos que se deberían incrementar pues todo lo que se pueda, los recursos para perseguir y para que estos delincuentes pues acaben donde tienen que estar, que es entre rejas. Si te falta vigilancia, no sé, si a lo mejor el ejército lo utilizásemos más a lo mejor para vigilar los montes. Hablábamos de esos recortes, José Ángel, que también se tiene que notar. Si el monte está menos vigilado, es más fácil que alguien se acerque por allí a prenderle fuego. Bueno, el tema de la vigilancia en el monte es complicado. Es decir, cuanta más vigilancia mejor, cuantos más estemos mirando agentes medioambientales, Guardia Civil, los propios vecinos. Y aquí está la clave, la concienciación ciudadana. Es decir, el campo es muy inmenso y mientras la ciudadanía no se conciencie de que ellos mismos son los que deben vigilar su patrimonio, el patrimonio de todos, aunque tengamos 900 agentes medioambientales, unos cientos de miembros del SEPRONA en las zonas rurales, en 94.000 kilómetros cuadrados no es nada, en esa inmensidad, ¿no? Y para alguien que encima normalmente se conoce el terreno, porque en ese perfil del que quema normalmente está detrás un vecino, Suele estar alguien de la zona más o menos trastornado o más o menos actuando por una venganza o más o menos actuando por un fin que él entiende muy noble, como es generar unos pastos para su ganado. Pero en cualquier caso alguien cercano. Entonces, de ahí debe salir sobre todo esa vigilancia, de la concienciación de los vecinos de que ellos mismos tienen que denunciar al delincuente. Y entonces habremos dado un gran paso. Lo de los medios, yo insisto, lo decía al principio, nos obsesionamos con, más en esta época de crisis, con decir que los medios son el problema y probablemente nos nuble la vista y no nos deje ver realmente el problema final. Y te voy a poner un ejemplo porque no quiero dejar de ponértelo. Este mismo director general en el año 2007-2008, con su mismo equipo técnico y con unos medios muy similares a los de este verano, tuvo los dos mejores incendios en cuanto a número de incendios y hectáreas quemadas de la historia de esta comunidad. Voy a tener también el peor. Tengo algo más de experiencia, yo creo. El equipo es el mismo. Es decir, son las circunstancias. Es decir, las circunstancias aquí influyen muchísimo. Es decir, tenemos unos equipos ya muy profesionales, muy rodados, que trabajan muy bien. Las circunstancias climáticas nos van a llevar años buenos y malos y la prevención va a ser lo fundamental. En el medio natural, con esos desbroces, esas actuaciones sobre el territorio y sobre el hombre, sobre la concienciación de los vecinos de que tienen que vigilar de que no haya delincuentes. Vamos a hacer una breve pausa, volvemos ya para despedirnos, pero también hablaremos, por ejemplo, en Ponferrada, en Pajarieles, el monte, donde incluso había patrullas urbanas de vigilancia y no lograron que un año más se volviese a prender ese monte. Volvemos enseguida. ¿Y cómo se pueden atajar los incendios para reducir estas cifras que hemos tenido durante los primeros 8 años? Hablábamos ahora de que es muy duro denunciar al vecino, pero a lo mejor hay que denunciar al vecino si es el responsable del incendio. Eso no puede volver a ocurrir, es cosa de todos, parece un anuncio de la tele, pero es así. ¿Qué podemos hacer desde todas las instancias?
Bueno, yo creo que la clave está en la puesta en valor del monte. En Castilla y León tenemos un caso emblemático a nivel nacional como es Soria. Soria, mucha gente vive del monte, lleva viviendo del monte durante siglos, y en Soria el monte no se quema. La gente está concienciada que si se quema el monte, pues los jornales de los vecinos están comprometidos, y ahí el monte no se quema. Entonces la clave es puesta en valor de los recursos forestales, concienciación, educación ambiental y bueno, mirar a largo plazo, porque son medidas que cuesta que se vean los resultados. Más años de cárcel hemos dicho que no. Bueno, como comentábamos también, yo creo que no, es la solución yo creo que pasa al final por encontrar al culpable más que por incrementarle los años de cárcel. Pero dije al principio, en la primera intervención, que la educación es fundamental. En este área, la silvicultura es la base para evitar muchas conductas de personas que piensan que no están haciendo ningún mal. No solo los que lo hacen adrede, sino otros que piensan que sus conductas son normales y que no tienen ningún riesgo. Ha apuntado José Manuel, y muy bien, el caso de Soria. Zamora ha tenido unas 3.000 denuncias por problemas relacionados con el fuego, mientras que Soria, que no tiene poca superficie de arbolado, 567. Claro, ¿por qué? Lo ha explicado él, la educación. La concienciación, fundamental también. Y yo no quisiera que se olvidara que tanto por parte del SEPRONA, de la Guardia Civil, el Servicio de Protección de la Naturaleza, como por parte de los jueces y magistrados, la preocupación es máxima. No porque seamos jueces o magistrados, sino porque somos personas, ciudadanos, y es que también es en nuestro entorno natural. Y los medios de los que disponemos los utilizamos con el máximo rigor para intentar llevar a los presuntos autores a juicio y que sean condenados. Por nuestro lado, nada más que nuestra disposición para seguir en esta vía. Por el otro lado, desde el punto de vista del ciudadano, educación. Teniente Coronel. Pues evidentemente la solución se tendrá que tomar o adoptar desde muy diversas áreas, y está claro que no hay una solución mágica que sea la que solamente pulsando ese botón nos permita llegar a una situación en la cual no se produzcan estos incendios. La Unidad Militar de Emergencias, Unidad Militar que es, y el conjunto de las Fuerzas Armadas, a través de lo que es la Unidad Militar de Emergencias en el apoyo a emergencias, hará lo que se nos ordene. Nuestro lema es para servir, y ahí estaremos cuando seamos requeridos. Desde luego tenemos claro que nuestra misión es servir a esta sociedad y que evidentemente somos parte de ella y también, por supuesto, parte afectada. Pero qué duda cabe que la solución me da la nariz que sinceramente no será una única solución, sino que tendrá que venir desde muchos ámbitos, y evidentemente pues entre ellos, por supuesto que no, la educación, pero hay tantos otros que también habrá que pulsar. El ministro acaba de decir, Arias Cañete, que en Castilla y León es el donde más intervenciones ha tenido la UME por motivos de incendio, 300 casi 77 intervenciones, es decir que es una de las zonas donde más han estado trabajando, ¿no? Lo que es en sí Castilla y León, que duda cabe que por la extensión que tiene y por las circunstancias que se producen, digamos que sí que es cierto que requiere un volumen sustancial. No sé exactamente el dato que ha dado el ministro, si se refiere exclusivamente a lo que es el ámbito UME o también incluye otros medios del Estado. En cualquier caso, como digo, que duda cabe que Castilla y León es una superficie extensa, que hay mucho recurso natural que vigilar y que cuidar, y que evidentemente donde haya que ir, iremos. Y la Junta de Castilla y León, que también deberá tener un compromiso ahora complicado para la recuperación de todas las zonas quemadas. Pues efectivamente, ahí estaremos intentando también levantar la cabeza y mirar a medio y largo plazo, ¿no? Y ahí yo creo que José Manuel apuntaba muy bien. La solución que venimos buscando es poner el monte en valor. La implicación de la población rural y urbana con los montes, ¿no? El monte hay que utilizarlo, el monte hay que manejarlo, y el monte tiene que ser la base de la economía rural. Cuando eso sucede hemos avanzado mucho, porque además somos más sostenibles, es decir, no necesitamos tantos recursos públicos para mantener el monte en un estado adecuado y menos vulnerable a los incendios, ¿no? Y esa es la línea de trabajo que nos hemos propuesto, y poder hablar más de prevención
y ojalá tengamos que contar menos con la ayuda inestimable de nuestros colegas de la UME, que también acuden mucho a nuestros incendios por esa magnífica relación que tenemos y que tendemos a llamarles y a que nos acompañen en la extinción lo antes posible. Pues muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche con nosotros. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues esperemos que no tengamos que dar más noticias en lo que resta del año en cuanto a incendios. Si es así, Castilla y León Televisión estará allí para contárselo. Nosotros nos vamos, ahora continúa la información con Juanma Pérez, el informativo de medianoche. Nosotros ya volvemos el próximo jueves. Hasta entonces.